tranquilo, quizás alegre porque le había venido a visitar el profeta, porque ya había venido a hablarle Dios quizás directamente o por medio de este profeta. Muy tranquilo quizás David en ese momento. Cuando escuchó la historia, es digno de muerte. Ese es digno de muerte. Mire lo que le dice el versículo 7, gloria al Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl, le dice el Señor. Lo primero que David entiende era que Dios lo conocía muy bien y veía siempre lo que él hacía, porque vino a confrontarlo y ya Natán sabía lo que él había hecho. Era porque Dios se lo había dicho. Lo primero que sabe, bueno, Dios ya me conoce muy bien y sabe lo que yo hago. Lo segundo que David entiende es que en sus mismas manos no había misericordia. Que si él hubiera caído en sus mismas manos, oiga, estaba mandando a matarse él mismo. Porque de quien estaba hablando Natán era de él mismo. Y el que dijo, es digno de muerte, él se estaba mandando su condena. Él se estaba mandando su pena de muerte. Lo segundo que David entendió era que en sus mismas manos no había misericordia. Amén. Porque fíjese esto, versículo 8: y te di la casa de tu señor. ¿De cuál señor? Le está hablando Dios ahí a David. Y te di la casa de tu señor. ¿De quién? De Saúl. Y las mujeres de tu señor. ¿Quién era el señor de David antiguamente? No era Saúl. En tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, si usted hubiera pedido otra mujer, yo se la hubiera dado, David. ¿Para qué se puso a cometer ese pecado? Amén. Amén, iglesia. Amén. Dice entonces: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fueste su mujer. ¿Sabe? Este fue el versículo que me impactó a mí. Tremendo como Dios, quizás Dios te venga. ¿Qué tal si Dios te viene a decir, o Dios me viniera a decir a mí: Michael, me menospreciaste? A David estaba diciendo: por cuanto me menospreciaste. El mismo Dios siendo despreciado por aquel que decía que era conforme a su corazón. Amén. Lo tercero que este hombre entendió fue que él había menospreciado a Dios. Que muchas veces uno escoge otras cosas y menosprecia al mismo Dios. Dígale que está a su lado: a veces escojo otras cosas menospreciando a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen: no me gusta el ministerio que tengo, quisiera ser mejor cantante? Hizo una pastora, o es un pastor. Muchos dicen: Señor, yo no sé para qué nací así, pobre. No está contento con lo que Dios le ha dado. Señor, quisiera tener el ministerio que tiene el hermano tal. Señor, quisiera tener los dones que tiene el hermano tal. Está menospreciando a Dios porque no está conforme con lo que Dios le ha dado. Señor, quisiera morirme, estoy harto de esta vida, máteme mejor. Le está queriendo decir al Señor: no me gusta lo que usted está haciendo, no me gusta su voluntad, no me gusta que usted esté aquí, me tenga todavía con vida. Está menospreciando a Dios. Lo tercero que David entendió fue que él menospreciaba a Dios y no se había dado de cuenta.
Cuando yo me confronto con Dios, entiendo que hay veces que yo escojo otras cosas y menosprecio a mi Señor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, decía Jehová Dios, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Qué le quiso decir? De tantas mujeres que tú tienes, preferiste coger una de las de allá. Oiga, me hubiera pedido una más y yo se la hubiera dado. No estuvo conforme con todas las que le había dado, me menospreció toda la bendición que yo le había dado y ahora cogió por otro lado. Aquella persona que se aparta del Evangelio, o sea, menosprecia el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Menosprecia lo que Jesús vino a pagar por nosotros. Menosprecia todo lo que el Padre sufrió allí en su trono celestial, viendo que su Hijo estaba siendo maltratado, estaba siendo crucificado. Menosprecio la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Amén. Cuando no busco a Dios, menosprecio lo que Dios me ha dado. Como en la mañana decía, el Señor habló aquí y dijo, la mayor herramienta que yo les he dado al Espíritu Santo. Cuando yo no obedezco a su voz, menosprecio lo que Dios me dio, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos menospreciado al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos menospreciado? El versículo 11 dice la palabra: así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres, dice la palabra, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Oiga, reconoció inmediatamente. Ya todas estas cosas las había pensado y llegó a la conclusión: pequé contra Dios, las embarré con el Señor, ¿ahora qué hago? Dice Natán, le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, dice la palabra del Señor. Que todo lo que yo haga, fue lo cuarto que él entendió, que David entendió, fue que todo lo que haga o lo que yo haga trae consecuencias. Lo cuarto que David entendió era que todo lo que él hiciera traía consecuencias, para bien o para mal. Dile que está a su lado: todo lo que usted haga, cabezón, tendrá consecuencias. Traerá consecuencias. Amén. Traerá consecuencias, sean para bien o sean para mal. David estaba siendo ahora confrontado por Dios. Oiga, la vida de David había sido perdonada, pero la vida de su mismo hijo ahora tenía que morir, tenía que ser sacrificada por culpa del pecado de él. Amén. Quizás Dios permita que Dios nos perdone, que su sangre nos limpie, pero ¿sabe usted que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida? El alma que pecare, esa morirá. Puede morir espiritualmente, pueden morir sus sueños, pueden morir quizás financieramente, espiritualmente, su ministerio puede empezar a morir. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga trae consecuencias, para bien o para mal. Vendrán sobre mí o sobre mi generación. Dice la palabra: hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen podrá llegar la maldición, podrá llegar la consecuencia de mi pecado. Ojo con esto. David entendió que todo lo que él hiciera de ahí en adelante iba a tener consecuencias. Aparte de que su hijo se había muerto, le habían matado el bebé que había nacido, ahora también su hijo Absalón se le iba a levantar. Amén. Amén. Y usted mira la vida de David, es pura vida de guerra, porque Dios se lo declaró. Consecuencias trae. Amén, iglesia.
Por último, lo último que él entendió fue que su voluntad no la puede cambiar. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios yo no la puedo cambiar? No la puedo cambiar. Tarde que temprano se hará su voluntad en mi vida. Aunque yo me abstenga y sea terco, Dios hará su voluntad en mi vida. Tranquilo, si tiene que aprender a golpes, Dios lo hará. Si tiene que aprender a puros totazos, Dios lo hará. Pero de que aprende, aprende, porque esa es su voluntad. Pero lo tremendo era que David tuvo que aprender a golpes para aprender que su voluntad no la podía cambiar. Dice el versículo 18: y al séptimo día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y adoró. Después de que estaba el niño agonizando, él estaba de rodillas pidiéndole en ayuno y oración al Señor que le salvara la vida de su hijo. Pero como vio que Dios se lo mató, entonces dijo quizás en su corazón: tengo que aprender a aceptar su voluntad, porque la tal no la puedo cambiar. Y por eso se levantó, se lavó, se vistió, comió y se fue, aleluya, a adorar el nombre de Jehová. No importa lo que usted haya hecho, levántese, póngase en pie, vaya ante la presencia de Dios y adórelo. De ahí fue donde salió el Salmo 51, iglesia. De ese momento cuando David aceptó su voluntad y le dicen los siervos, verso 21, y le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto el niño te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, es cierto, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Consoló David, a Betsabé su mujer. Oiga, la consolación fue hacerle otro hijo. Ya fácil el problema. Aprendió a aceptar la voluntad de Dios y él lo adoró. Después se fue y durmió con su mujer y de ahí salió otro hijo. ¿Que fue? ¿Quién? Salomón. Amén. Y dice la palabra del Señor que dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, al cual amó Dios. Oiga, después de que de ese pecado, de ese adulterio que David había cometido, de ahí salió el que le construyó el templo a Dios. Si ve que Dios es misericordioso, si ve que Dios es muy amoroso. Aunque David aprendió a aceptar la voluntad de Dios, fue y adoró y compuso el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y sigue diciendo. Amén. Póngase en pie. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Perdón, hermano, por aburrirlo.